Nuestro sistema de inteligencia debió ser alertado por el Poder Judicial ante una posible condena. Eso sí hay que decirlo con voz alta. No hay una buena colaboración entre las partes procesales, Policía Nacional, Poder Judicial y Ministerio Público. Es así tal que la resolución de la detención de Vladimir Cerrón llega 6 horas después a la Policía Nacional. 6 horas después. Hoy teniendo los canales de digitalización, teniendo los medios de comunicación virtuales, ha tenido que llegar 6 horas. Y más aún, Bueno, pero todo se eh, encuentra centralizado. Entonces consideramos aquí que el Poder Judicial pues ha flaqueado en una coordinación eficiente con la Policía Nacional, ¿no? bien, mientras el mundo está desangrándose y hay cosas mucho más importantes, aquí en el Perú estamos hablando de Roselia Muruz y de Vladimir Cerrón. Vladimir Cerrón está prófugo de la justicia, ese es el término correcto, hace uso de sus redes sociales para pronunciarse. Vamos a ver lo que ha dicho en los últimos minutos. A ver, dice Vladimir Cerrón, a estas alturas el Ministerio Público debiera estar preparando una carpeta fiscal solicitando la prisión preliminar de Rafael Vela Barda y Domingo Pérez por colusión, negociación incompatible o cohecho al favorecer a Odebrecht con la agravante de ser fiscales. El caso Odebrecht está perdido y el Estado ha sido perjudicado con millones mientras Odebrecht sigue contratando con él. Entiendo que está haciendo este cuestionamiento porque Barata está negándose a declarar en el juicio contra Nadine Heredia y Ollantumala. ¿Qué más dice? ¿Por qué se araña tanto el incapaz del general Arreola si hasta ahora no captura a los generales Luis Pérez Document, Manuel Delgado Rojas, Elías Espinosa del Valle, Luis Paz Cárdenas, etcétera, sentenciados entre 15 y 25 años por crímenes de lesa humanidad? Ya les puso alerta roja internacional o su estrabismo hace que vea con mucha distorsión. Bueno, es lo que está haciendo Vladimir Cerrón, generando su propia narrativa de ser un perseguido político, porque a eso está apuntando Abel, a que es víctima, ¿no?, de una componenda política que busca subvertir sus derechos en ese ámbito. Lo cierto es que ha sido condenado a prisión efectiva 3 años y 6 meses por el delito de colusión por el caso del aeródromo Chanca, que fue una obra básicamente dada a dedo. Para hablar sobre Vladimir Cerrón brevemente, está con nosotros en la línea Estefano Miranda, que es abogado especialista en temas policiales. Hola, Estefano, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Bien, antes que nada sí me gustaría saber, porque esto todavía no lo llego a comprender, ¿por qué es que se hace efectiva la condena a Vladimir Cerrón? ¿Cuál es el agravante que encontraron los jueces para que en este caso él sea sentenciado y solicitada su prisión? Justamente Jesús, aquí en el ámbito del derecho penal hemos tenido una discusión porque Exitosa. revisada la resolución, esto significa la sentencia, el juez o la sala no advierte efectivamente por qué los 3 años, 6 meses serían efectivas y no suspendidas. Ahí existe un claro error de la sala y que considero que la Corte Suprema lo va a advertir en su momento. Si bien es cierto, desarrolla la motivación del por qué está siendo condenado como coautor del tema de negociación incompatible con los graves y fundados elementos de convicción que se han materializado en prueba en el juicio, pero ahí existe un grave error que ya me imagino va a ser advertido y no podemos dejar, nosotros como abogados especialistas en derecho penal, de señalarlo. La sala no ha advertido por qué esos 3 años, 6 meses, que ustedes comprenderán, toda pena menor a 4 años en nuestro sistema procesal es suspendida, ¿no? Y hoy ha pasado a ser efectiva y justamente en la sala no se manifiesta ello. Bueno, ¿no? ese es un primer aspecto que creo que yo es importante, sobre todo porque algo conozco de derecho en los últimos años y siempre es importante conocer la motivación de la sala, porque cuando se aplica una presión efectiva por debajo del promedio establecido, tiene que haber algún tipo de situación agravante. No trato de defender a Vladimir Cerrón, que por cierto tiene condenas por corrupción ¿no? y denuncias de todo tipo, pero sí habría que darle al menos la duda razonable en ese aspecto, ¿no? Ahora, entiendo cuál es la estrategia de Vladimir Cerrón. Primero, generar una narrativa de persecución, pero lo otro también pasa por utilizar esta revisión que seguramente se va a dar en una sala superior para darse tiempo. Una vez que haya algún tipo de reversión sobre la sentencia, él va a salir y decir: bueno, fui un perseguido político, tuve que ocultarme, la justicia no garantizaba mis derechos. ¿Estoy en lo cierto o me estoy equivocando? Sí, tal y cual como se ha justificado en el proceso anterior que se declaró la nulidad, ¿no? Señalando que ha sido un perseguido político y que todo esto tiene una incidencia política. Yo considero que no, o sea, nuestras salas
nuestra sala Exitosa. superior y la Corte Suprema no está politizada, yo lo tengo que decir muy claro. Lo que sucede es que posiblemente ha sucedido una motivación no suficiente en esa resolución, pero ya se verá en el recurso de casación que pueda plantear la defensa de Vladimir Cerrón y con ello la Corte Suprema establecer. Pero de que ha existido delito sí está configurado. Por más que se haya declarado la nulidad del acto administrativo, eso no está en tela de discusión. Lo que está en tela de discusión es hoy cómo jueces superiores ponen una prisión efectiva de 3 años, 6 meses, pero no motivan las razones por las cuales habría interpuesto esa efectividad. De ahí a la otra situación sería otra discusión. Yo creo que todos sabemos su pasado de Vladimir Cerrón, sabemos que ha sido condenado en su momento y nadie está de acuerdo, pero tampoco podemos perder la objetividad y mucho menos la presunción de inocencia. Creo que a eso deberíamos apuntar todos en realidad, y eso lo hemos olvidado también como medios de comunicación y periodistas, el tema de la presunción de inocencia o se presume inocente, que ese es un dogma del derecho, ¿no? Y que aquí, en cierta manera, se ha pervertido en muchos aspectos. ¿Ah? Yo no trato de defender a ningún inculpado, pero creo que hasta que no se sentencie, uno tiene ese derecho a la presunción, ¿no? Hasta que no se demuestre lo contrario, que es lo lógico. Ahora, hay mucho cuestionamiento. Yo, en realidad, pues no me sumo mucho a estos temas que los considero poco importantes, sobre todo porque enfrentamos problemas mucho más serios, ¿no? Como el tema de la inseguridad, el tema de la economía, que no está avanzando. Pero ahora, todo el mundo empieza a hablar sobre por qué la policía no actuó con rapidez para ubicación y captura de Vladimir Cerrón, ¿no? Se quejan de que ha habido un mal procedimiento, entonces contesta la policía. Hay una alerta tardía por parte de Interpol, la alerta azul, todavía no pasa roja. Entonces, ahí creo yo sí que también habría que dar una explicación. Exitosa. No sé si a profundidad, seguramente somera, de lo que significa el trabajo de la policía en este caso y por qué Vladimir Cerrón está prófugo en estos momentos. Hay que ser muy objetivos, Jesús, en este tema. Y voy a partir por dos situaciones. Y la ciudadanía debe entender. La policía tiene dos formas de detener a una persona o de hacerle seguimiento, vice. Esto significa por mandato judicial, o sea, que un juez ordene hacerle seguimiento a una persona o en su defecto un mandato judicial de detención, o por flagrante delito. En otra situación, seguir a una persona sin tener sentencia condenatoria es un delito. Por lo tanto, la policía no puede atentar el principio de legalidad. Ahora, Jesús, nuestro sistema de inteligencia debió ser alertado por el Poder Judicial ante una posible condena. Eso sí hay que decirlo con voz alta. No hay una buena colaboración entre las partes procesales, Policía Nacional, Poder Judicial y Ministerio Público. Es así tal que la resolución de la detención de Vladimir Cerrón llega 6 horas después a la Policía Nacional. 6 horas después. Hoy teniendo los canales de digitalización, teniendo los medios de comunicación virtuales, ha tenido que llegar 6 horas. Y más aún, bueno, pero todo se encuentra centralizado. Entonces consideramos aquí que el Poder Judicial pues ha flaqueado en una coordinación eficiente con la Policía Nacional, ¿no? Pero bueno, esos errores procedimentales se ven constantemente, pues esta falta de acción en conjunto de quienes ejercen la justicia en el país. Se liberan delincuentes cada cierto tiempo, la policía se queja del Ministerio Público de los jueces, y así estamos en este círculo vicioso durante mucho tiempo. La pregunta es ahora qué se va a hacer para ubicarlo. La policía dice que podría demorar un poco, pero al final lo van a terminar capturando. Bueno, yo no sé qué tanto. A la larga siempre voy a ser muy claro en lo que pienso. Esto suma para narrativas a posteriori. Yo sé que Vladimir Cerrón va a tener una modificación en una sala superior respecto a esta condena, y se va a tener que conocer, ¿no?, la motivación de la sala, pero él va a decir, bueno, yo estuve, lo que viene sosteniendo, no es que ha sido no sentenciado por corrupción, sino por la corrupción. Tal cual, Jesús. Se va a victimizar de todo este hecho y considero hasta incluso que le estamos dando mucha importancia a este tema. Es un sentenciado a 3 años, 6 meses. La policía tiene temas más importantes en este momento. La inseguridad ciudadana nos está ganando, pero a pesar de eso le estamos dando tribuna a un tema realmente que es un sentenciado y que para eso está la policía de requisitorias de la DIRINGRI, que va a hacer su trabajo y que es su obligación ubicarlo y capturarlo.
pero darle todas las tribunas de los medios, no podemos decir que toda la policía va a estar abocado en la captura de Vladimir Cerrón, todo el sistema de inteligencia. Eso sería abandonar misiones más importantes que tenemos en la lucha frontal contra la inseguridad ciudadana. Bueno, eso es cierto. Y hablando de seguridad ciudadana, acaban de entrar 2 distritos en emergencia que yo no sé, en realidad para qué están sirviendo los estados de emergencia, porque la delincuencia sigue en constante desarrollo, solo se traslada de un lugar a otro en función a cómo la policía va acercando mediáticamente determinados lugares. No hay mayor acción, no hay mayor control y no hay un plan de fondo. El estado de emergencia, Jesús, sirve para detener requisitoriados, pero no para combatir el crimen organizado ni las bandas criminales. ¿Por qué? Porque el ejército, las Fuerzas Armadas sale ¿a qué? A pedir documentos. ¿Y quiénes identifican? A posibles requisitoriados por alimentos, entre delitos menores. Necesitamos cortarle la cabeza y tener una lucha frontal contra las organizaciones criminales que están infestadas en nuestro país. Para eso necesitamos un sistema de investigación criminal y un sistema de inteligencia fortalecido, pero también con logística y con personal idóneo para lograr ese prometido. Mientras tanto, los estados de emergencia, Jesús, y con eso quiero comentarte, genera un costo y costa para el Estado, porque hay que pagar viáticos, hay que pagar bonos, hay que pagar implementación a los de la Fuerza Armada, y ese dinero podría ser utilizado para comprar logística a la Policía Nacional para la lucha frontal contra la delincuencia organizada. Eso no quieren darse cuenta nuestros políticos y lo único que están haciendo son medidas populistas que lo que está generando son costas y costos para nuestro Estado peruano. Ok, Estefano, muchas gracias. Un fuerte abrazo. Estamos conversando. Jesús, si me permites, por favor, quiero aprovechar justamente hablando de la Policía Nacional, que hay que hacer un tema muy importante. Hoy estamos ante las vacantes a un proceso de ascenso de la Escuela de Suboficiales y de Oficiales, proceso de ascenso. La policía debe evaluar y promocionar el empleo. Deben ampliar las vacantes para los suboficiales y oficiales que intentan obtener un grado inmediato superior. ¿Por qué? Porque son ellos los que están trabajando el día a día y por lo tanto la Comandancia General con sus generales deberían evaluar objetivamente, ampliar las vacantes para el proceso de ascenso, promoción 2024. Con esa situación promocionaremos e incentivaremos a nuestro personal para que siga luchando frontalmente contra la inseguridad ciudadana. No cortemos su proyecto de vida profesional. Muchísimas gracias, Jesús.